Che, ¿alguna vez te pusiste a pensar en el impacto real del Fondo Monetario Internacional en los países del sur global? Digo, más allá de los titulares, ¿cómo se siente en la vida de la gente? Sí, totalmente. Es un tema complejo, con consecuencias profundas. Estuve revisando artículos, investigaciones, algunas notas que vos compartiste y hay mucho para analizar. Sí, a mí también me intriga. Siempre escuchamos austeridad, deuda, ajuste estructural, pero ¿qué significan esos términos en el día a día de alguien en Argentina o en Kenia? Esa es la pregunta clave. Y para entenderlo, creo que lo mejor es empezar por el principio. ¿De dónde surge ese famoso Fondo Monetario Internacional? Dale, me parece bien. Volvamos a la génesis. Bueno, el FMI se fundó en 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, en la conferencia de Bretton Woods. La idea era crear un sistema financiero global estable para evitar otra crisis como la Gran Depresión. O sea, como un bombero para apagar incendios económicos. Exacto. Pero ya desde su creación, el FMI tuvo problemas. Si bien se suponía que todos los países participarían, las naciones colonizadas no tuvieron mucha voz ni voto. O sea que ya desde, vamos, se sembró una semilla de desigualdad. Claro, eso ya te marca la cancha. ¿Y cómo fue evolucionando el rol del FMI a lo largo del tiempo? Al principio, en los años 60, el FMI otorgaba préstamos a corto plazo, con montos relativamente bajos, para ayudar a los países con problemas en su balanza de pagos. Era como un parche para salir del paso. Algo así como una curita financiera. Exactamente. Pero todo cambió después de la crisis de deuda de México en 1982. México, que dependía mucho de los ingresos del petróleo, se vio golpeado por la caída de los precios. A no poder pagar sus préstamos, generó una onda expansiva en el sistema financiero global. Este evento obligó a la FMI a repensar su enfoque, y ahí fue cuando empezaron a exigir a los países prestatarios que implementaran reformas económicas internas como condición para recibir ayuda. Así nacieron los famosos programas de ajuste estructural, los PAE. Los PE, esos que siempre generan tanta polémica. ¿Podrías explicar qué es el ajuste estructural y en qué consisten estos programas? En pocas palabras, los PIA son un paquete de medidas que obligan a los países a recortar el gasto público, privatizar empresas estatales, desregular el mercado, abrirse al capital extranjero. Un combo bastante duro, la verdad. ¿Y todo esto con qué objetivo? En teoría, el objetivo es estabilizar la economía del país y hacerlo más atractivo para las inversiones. La idea es que, al aplicar estas reformas, el país pueda pagar sus deudas y volver a crecer. Pero en la práctica, ¿qué efectos tuvieron estos programas? ¿Funcionó la teoría? Bueno, ahí está el problema. Si bien algunos países lograron cierta estabilidad a corto plazo, en muchos casos los PEs tuvieron consecuencias devastadoras. En lugar de promover el desarrollo, generaron más pobreza, desigualdad y dependencia. ¿Y por qué? ¿Dónde está la falla? Hay varios factores. Por un lado, los PAE suelen ser muy rígidos y no tienen en cuenta las particularidades de cada país. Por otro lado, al obligar a los gobiernos a recortar el gasto social, terminan afectando a los sectores más vulnerables de la población. Imagínate, tu hospital local está falto de personal por recortes, o las escuelas luchan por comprar materiales básicos. Estas son algunas de las consecuencias reales de las medidas de austeridad impuestas como parte de estas reformas neoliberales. Es decir, que en vez de resolver el problema de la deuda, lo que hacen es agravarlo. Exactamente. Se genera un círculo vicioso donde los países se endeudan más para pagar las deudas anteriores. Y en ese proceso terminan perdiendo soberanía económica y quedando atrapados en un sistema que los beneficia a ellos, las grandes potencias, y a las corporaciones multinacionales. Hablando de eso, ¿cómo se relaciona el FMI con el legado colonial en el sur global? ¿Es esta una forma de neocolonialismo? Muchos argumentan que sí. El FMI, con sus políticas de ajuste estructural y su control sobre la economía de los países en desarrollo, perpetúa las dinámicas de explotación que se iniciaron durante la época colonial. O sea que en lugar de ejércitos y barcos, ahora el control se ejerce a través de la deuda y los préstamos. Es una forma de control más sutil, podrías decir. No es tan flagrante como una ocupación militar, pero puede ser igual de eficaz para mantener a estos países económicamente dependientes. Imagínate un país que necesita un préstamo y el prestamista acepta, pero solo con la condición de que abran sus mercados a empresas extranjeras, incluso si eso perjudica a las empresas locales. Esta es una forma sutil de control, a veces llamada neocolonialismo. Y encima se nos dice que la austeridad es necesaria para que la economía se recupere, que hay que hacer sacrificios para salir adelante. Claro, ese es el discurso que se suele utilizar para justificar las políticas del FMI. Pero hay que preguntarse, ¿sacrificios para quién? ¿Quién se beneficia realmente de estas medidas? Porque la realidad es que la austeridad impuesta por el FMI
Tiene un impacto brutal en la vida de la gente. Sí, y ese impacto se puede analizar desde el concepto de violencia estructural. Violencia estructural. ¿A qué te referís con eso? La violencia estructural se refiere al daño que se produce a través de sistemas e instituciones que perpetúan la desigualdad y la injusticia. En este caso, las políticas de la FMI, al desmantelar los servicios públicos, reducir el gasto social y aumentar la pobreza, generan una forma de violencia que no es física, pero que es igualmente dañina. Es una forma de violencia lenta que se va manifestando de a poco, erosionando las posibilidades de desarrollo y bienestar de la gente. Es como una violencia invisible, pero con consecuencias muy reales. Exactamente. Y esta violencia se agrava aún más cuando los gobiernos responden con represión a las protestas sociales que surgen como consecuencia de estas políticas. Claro, porque la gente no se queda de brazos cruzados. Ujú. Sale a la calle a reclamar sus derechos. Así es. Y en muchos casos, la respuesta del Estado es la violencia. Y esto cierra el círculo, porque la represión no hace más que reforzar el sistema de explotación y silenciar las voces que se levantan contra él. Es un panorama bastante desalentador, la verdad. Sí, pero no hay que perder la esperanza. Hay alternativas al modelo de austeridad del FMI. ¿En serio? ¿Cuáles son esas alternativas? Contame más sobre eso. Bueno, se están proponiendo varias ideas interesantes. Por ejemplo, la reestructuración de la deuda, la creación de sistemas de pago alternativos, el fortalecimiento de la cooperación sur-sur. O sea, buscar formas de romper con la dependencia del FMI y construir un sistema más justo. Exacto. Y para eso es fundamental la solidaridad global, la organización popular y la lucha por la autodeterminación. Para aterrizar un poco la discusión, me gustaría profundizar en la experiencia de Argentina con el FMI. Claro, Argentina es un ejemplo emblemático de cómo las políticas del FMI pueden generar ciclos de crisis y dependencia. La historia del país con el fondo se remonta a varias décadas atrás y ha estado marcada por momentos de gran tensión. Sí, recuerdo el famoso argentinazo del 2001 con la crisis económica, las protestas masivas y la renuncia del presidente de la Rúa. Exacto. Esa crisis fue en gran medida consecuencia de las políticas de ajuste estructural implementadas por el gobierno argentino bajo presión del FMI. La convertibilidad, que ataba el peso al dólar, funcionó por un tiempo, pero luego se volvió insostenible. El FMI, en lugar de flexibilizar sus exigencias, recortó el apoyo financiero, lo que agravó la crisis. La gente, al verse sin salida, salió a la calle a manifestar su descontento. Y lo más triste es que, a pesar de todo lo que pasó, Argentina volvió a caer en la trampa del FMI en los últimos años. Sí, en 2018 el gobierno de Macri solicitó un préstamo al fondo, el más grande en la historia del FMI, lo que llevó a un nuevo periodo de austeridad y endeudamiento. ¿Y qué consecuencias tuvo este nuevo acuerdo con el FMI? ¿Se logró reducir la deuda? No, al contrario, la deuda externa de Argentina siguió creciendo. El acuerdo con el FMI no solucionó los problemas de Argentina, sino que los agravó. ¿Podrías contarnos un poco más sobre el impacto de este acuerdo en la vida de la gente? Bueno, como era de esperar, las medidas de austeridad implementadas para cumplir con las exigencias del FMI tuvieron un impacto negativo en la economía y en la vida de la gente. Se profundizó la recesión, aumentó la pobreza y se disparó la inflación. ¿Y qué pasó con el préstamo del FMI? ¿Sirvió para algo? Bueno, gran parte del préstamo se utilizó para pagar deuda existente, no para financiar proyectos de desarrollo. Además, gran parte de ese dinero salió del país, lo que profundizó la crisis cambiaria. Es decir, que el acuerdo con el FMI no solo no solucionó los problemas de Argentina, sino que los agravó. Exactamente. Y lo más preocupante es que este tipo de situaciones se repiten en muchos otros países del sur global. Claro, porque el caso de Argentina no es un caso aislado. No, para nada. Hay muchos otros países que han sufrido las consecuencias de las políticas del FMI. Por ejemplo, Kenia es otro caso que ilustra muy bien el impacto negativo del FMI en los países en desarrollo. Me interesa mucho conocer más sobre la experiencia de Kenia. ¿Podrías contarnos un poco sobre la relación entre Kenia y el FMI? Claro, Kenia ha estado bajo la influencia del FMI durante décadas. Ya en los años 80 y 90, el país se vio obligado a implementar programas de ajuste estructural que tuvieron consecuencias devastadoras para la economía y la sociedad. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esos programas? Se recortó el gasto público en áreas claves como la salud y la educación, se privatizaron empresas estatales, se liberalizó el comercio, en fin, el combo completo de la receta neoliberal. Y como era de esperar, esto tuvo un impacto muy negativo en la población. Así es, aumentó la pobreza, la desigualdad, el desempleo. Y la gente, como siempre, fue la que pagó el costo de estas políticas. Y en la actualidad, ¿cómo está la situación en Kenia? ¿Sigue dependiendo de los préstamos del FMI? Lamentablemente sí. Kenia sigue muy endeudada y depende en gran medida de los préstamos del FMI. Y esto significa que el país está obligado a seguir implementando medidas de austeridad que afectan negativamente a la población.
Incluso el año pasado hubo protestas masivas en Kenia contra un proyecto de ley de finanzas que básicamente aumentaba los impuestos para cumplir con las exigencias del FMI. La gente salió a la calle porque ya no da más. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esas protestas? ¿Qué fue lo que detonó la crisis? La inflación está por las nubes, los precios de los alimentos se disparan y encima les quieren meter la mano en el bolsillo con más impuestos. La gente está harta de que se le pida sacrificios mientras las élites se benefician de las políticas del FMI. Es como una receta para el desastre. ¿Y hay alguna señal de que esto pueda cambiar en el futuro cercano? Bueno, hay algunos movimientos sociales y políticos que están luchando por romper con la dependencia del FMI y construir un modelo económico más justo y soberano. Están buscando alternativas para un desarrollo que no esté basado en el endeudamiento y la austeridad. Ojalá que tengan éxito. La verdad es que es indignante ver cómo el FMI con sus políticas sigue perpetuando la pobreza y la desigualdad en el sur global. Sí, es un tema que genera mucha impotencia, pero también hay que destacar que hay gente que está resistiendo, que está buscando alternativas, que no se resigna a este sistema injusto. Es importante visibilizar esas luchas, darles voz a quienes están buscando un cambio real. Pero antes de pasar a las alternativas, me gustaría profundizar un poco más en el impacto del FMI a la vida cotidiana de la gente. ¿Tienes algún ejemplo concreto que nos ayude a entender cómo se traducen estas políticas en la realidad? Claro que sí. Por ejemplo, en Kenia, podríamos hablar de Alfredo Aquello, un técnico en electrónica que lucha por llegar a fin de mes debido a las políticas impulsadas por el FMI. Su historia nos ayuda a entender cómo la macroeconomía impacta en la vida de la gente común. Contame más sobre Alfredo. ¿Cómo lo afectan las políticas del FMI? Alfredo tiene un pequeño taller de reparación de electrodomésticos en un barrio humilde de Nairobi. Siempre ha sido un hombre trabajador e ingenioso, pero en los últimos años le está costando mucho mantener a su familia. ¿A qué se debe esa dificultad? ¿Es por la falta de trabajo? En parte sí. La economía keniata está estancada, en parte por las medidas de austeridad impuestas por el FMI. Hay menos dinero circulando, la gente tiene menos poder adquisitivo y esto impacta en el negocio de Alfredo. Entiendo. Menos clientes, menos ingresos. Pero hay algo más que esté afectando a Alfredo. Sí, el aumento de los precios también lo está golpeando duro. La inflación, impulsada en parte por la devaluación de la moneda keniata, ha encarecido el costo de vida. Los alimentos, el transporte, la electricidad, todo está más caro. Claro. Y si la gente tiene menos dinero y todo está más caro, el primero en sufrir es el pequeño comerciante como Alfredo. Exactamente. Y a esto hay que sumarle el aumento de los impuestos, que también es una consecuencia de las exigencias del FMI. El gobierno necesita recaudar más para pagar la deuda y lo hace a costa de los que menos tienen. O sea que Alfredo está atrapado en una triple pinza. Menos clientes, precios más altos e impuestos más altos. ¿Cómo hace para sobrevivir en esta situación? La verdad es que le está costando mucho. Ha tenido que reducir sus gastos al mínimo, ha tenido que endeudarse para poder pagar las cuentas y a veces incluso ha tenido que pedir ayuda a familiares y amigos. Es una situación realmente difícil. La historia de Alfredo nos ayuda a entender cómo las políticas del FMI, que a veces parecen abstractas y lejanas, tienen un impacto concreto y doloroso en la vida de la gente. Totalmente. Y es importante recordar que Alfredo no es un caso aislado. Hay millones de personas en el sur global que están sufriendo las consecuencias de estas políticas. Bueno, ahora que tenemos una idea más clara del impacto del FMI en la vida de la gente, me gustaría que pasemos a hablar de las alternativas. ¿Qué se está haciendo para construir un sistema más justo? Bueno, ahora que tenemos una idea más clara del impacto del FMI en la vida de la gente, me gustaría que pasemos a hablar de las alternativas. ¿Qué se está haciendo para construir un sistema más justo? Dale, me interesa mucho. ¿Qué alternativas están proponiendo? Contame. Hay varias iniciativas interesantes en marcha. Algunas buscan reformar el sistema desde adentro, mientras que otras proponen alternativas radicales. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? ¿Qué se está haciendo en concreto? Claro. Por ejemplo, hay un movimiento creciente que busca la cancelación de la deuda de los países del sur global. Argumentan que esta deuda es ilegítima, ya que fue contraída por regímenes dictatoriales o por gobiernos corruptos y que no debería ser pagada por la gente. Es un argumento interesante. ¿Y qué otras alternativas se están proponiendo? Bueno, también se habla mucho de la necesidad de crear un sistema financiero internacional más democrático, donde los países del sur global tengan más voz y voto. Actualmente, el FMI está dominado por los países ricos, que imponen sus intereses a los países en desarrollo. Es decir, que se busca un sistema más equitativo, donde las decisiones no se tomen solo en beneficio de unos pocos. Exacto. Y en este sentido se están desarrollando algunas iniciativas interesantes, como la creación de bancos de desarrollo regionales, que buscan ser una alternativa al FMI y al Banco Mundial. Por ejemplo, en América Latina se creó el Banco del Sur,
Y en África se está trabajando en la creación del Banco de Desarrollo Africano. Me parece una excelente iniciativa. ¿Y qué otras alternativas se están explorando? Bueno, también hay un movimiento que busca promover la cooperación sur-sur, es decir, la cooperación entre los países del sur global sin la intermediación de los países del norte. ¿En qué consiste esta cooperación? ¿Podrías dar algún ejemplo? Claro. Por ejemplo, los países del sur pueden compartir conocimientos y tecnologías, pueden comerciar entre sí utilizando sus propias monedas, pueden crear fondos de inversión conjunta. O sea que se trata de construir un sistema alternativo basado en la solidaridad y la cooperación entre los países del sur. Exactamente. Y esta alternativa no solo es más justa, sino que también es más sostenible a largo plazo, porque no se basa en la explotación de unos países por otros, sino la cooperación mutua. Me parece una visión muy esperanzadora. Y para terminar, me gustaría preguntarte, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para contribuir a la construcción de este nuevo sistema? Bueno, lo primero es informarnos, conocer la problemática, entender cómo funciona el sistema actual y cuáles son las alternativas que se están proponiendo. Luego, podemos difundir esta información, hablar con nuestros amigos y familiares, participar en debates y foros. Es decir, tomar conciencia y generar conciencia. Exacto. Y también podemos apoyar a las organizaciones que están trabajando por un cambio real, ya sea con nuestro tiempo, con nuestro dinero o con nuestra voz. Y hablando de construir un sistema más justo, no podemos olvidarnos del rol de las corporaciones multinacionales. Su influencia en los países del sur global, especialmente en el contexto del FMI, es un tema que amerita su propio deep dive. Tienes razón, las multinacionales son un actor clave en este entramado. ¿Cómo describiría su rol? ¿Son parte del problema o podrían ser parte de la solución? Es una pregunta compleja. Por un lado, pueden traer inversión y generar empleo. Pero por otro lado, muchas veces operan con estándares muy bajos en términos de derechos laborales y protección ambiental. Y lo que es peor, a veces presionan a los gobiernos para obtener beneficios fiscales o desregulación a costa del bienestar de la gente. Claro, es como una espada de doble filo. Pueden traer beneficios, pero también pueden generar mucha explotación si no hay un control adecuado. Exactamente. Y ahí es donde el FMI tiene una gran responsabilidad. Al diseñar sus programas de ajuste estructural, el FMI debería tener en cuenta el impacto de las multinacionales y establecer mecanismos para que operen de forma responsable. O sea que el FMI no puede decir que no tiene nada que ver con las prácticas de las multinacionales. Claro que no. El FMI tiene un rol fundamental en la regulación de la economía global. Y si realmente quiere promover un desarrollo sostenible, debe asegurarse de que las multinacionales no estén socavando los derechos de los trabajadores y el medio ambiente. ¿Y qué se está haciendo para controlar a las multinacionales? ¿Hay algún tipo de regulación a nivel internacional? Bueno, hay algunos tratados internacionales que establecen estándares mínimos para las empresas multinacionales, como las convenciones de la OIT sobre derechos laborales. Pero el problema es que estos tratados no siempre se cumplen y no hay mecanismos efectivos para sancionar a las empresas que los violan. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las multinacionales operen de forma responsable? Es un desafío complejo. Por un lado, es necesario fortalecer los mecanismos de control a nivel internacional, con sanciones efectivas para las empresas que violan los derechos humanos. Por otro lado, es fundamental que los gobiernos del sur global tengan la capacidad de regular la actividad de las multinacionales en sus territorios sin estar sujetos a las presiones del FMI. Claro, se necesita una combinación de regulación internacional y soberanía nacional para poder controlar a las multinacionales. Exactamente. Y también es fundamental la participación de la sociedad civil a través de campañas de denuncia, boicot a las empresas que operan de forma irresponsable y promoción de alternativas más justas. O sea que se necesita un esfuerzo conjunto de gobiernos, organismos internacionales, empresas y sociedad civil para poder construir un sistema económico global más justo. Totalmente de acuerdo. Es una tarea compleja, pero no imposible. Y creo que cada vez hay más gente que está tomando conciencia de la necesidad de un cambio y que está dispuesta a luchar por él. Bueno, me alegra escuchar eso. Creo que con esta conversación hemos cubierto un amplio panorama sobre el FMI y su impacto en el sur global. Hemos hablado de la historia del FMI, de sus políticas de ajuste estructural, de las consecuencias de estas políticas para la gente, de las alternativas que se están proponiendo y del rol de las corporaciones multinacionales en todo este entramado. La verdad es que es un tema complejo, pero creo que hemos logrado desentrañar algunas de sus claves. Sí, coincido. Y lo más importante es que hemos puesto el foco en las personas, en cómo las decisiones macroeconómicas impactan en la vida cotidiana de millones de personas en el sur global. Exactamente, porque al final de eso se trata, de entender cómo estas decisiones abstractas tomadas en despachos de lujo afectan la vida de gente real como Alfredo, el técnico en electrónica de Kenia que lucha por llegar a fin de mes.
Totalmente. Y es importante recordar que Alfredo no es un caso aislado. Hay millones de personas en el sur global que están sufriendo las consecuencias de las políticas del FMI y de la globalización neoliberal. Bueno, creo que con esto podemos dar por finalizado este deep dive sobre el FMI y el sur global. Muchísimas gracias por tu participación. Ha sido un placer charlar con vos. El placer fue mío y gracias a ustedes por el espacio, por la posibilidad de difundir estas ideas. Y a vos, que nos escuchaste hasta el final, te invitamos a que sigas informándote, que sigas pensando críticamente y que te sumes a la lucha por un mundo más justo. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides, apoya económicamente y comparte nuestro trabajo. Hasta la próxima.